La reina de belleza de la clase no dudó en expresar su desprecio al mencionarme, la niña que vivía de chatarra y creció en la pobreza. No solo se burló de mí, sino que también instó a la gente a golpearme hasta el punto de que tuve que ser hospitalizada por una conmoción cerebral. El día que me dieron de alta del hospital, quienes vinieron a recogerme eran una pareja inesperada, los padres biológicos de la belleza de la clase. Pero la verdad se reveló de una forma inesperada. Yo era su hija biológica, perdida durante años. La otra belleza era solo una hija equivocada, una niña rica disfrazada de miembro de una familia prestigiosa. Antes de que la pesada botella de vino me golpeara la cabeza, un grupo de allegados de Joaco ya me había inmovilizado contra el suelo y me abofeteaban repetidamente por turnos. Sus zapatos de arcilla roja, valorados en decenas de miles, me pisaron la cara. Con una expresión de disgusto manifiesto, dijo fríamente: «Es broma, solo de pensar que este mundo tenga que soportar otro tipo de olor como el tuyo. Siento que ya he perdido toda la alegría de vivir». No me atreví a resistirme, porque me amenazaron con que si me resistía, quien sufriría las consecuencias sería mi abuela, la persona que me crió recolectando chatarra y ahorrando cada centavo para pagar mi educación. Al final, me golpearon hasta el punto de sufrir una conmoción cerebral y tuvieron que hospitalizarme. Al despertar del coma, vi a la pareja de la familia Hua frente a mí. Aparecieron justo cuando mi herida aún me dolía y mi ánimo aún estaba débil. Intenté alcanzar el vaso de agua de la mesita de noche, pero no tuve fuerzas. Una mano grande y cálida me lo acercó con suavidad a la boca. Al levantar la vista, vi a una pareja de mediana edad vestida elegantemente. Cada detalle de su ropa revelaba una clase y un temperamento diferentes. El hombre me miró con dulzura, pero aún había un atisbo de duda en ellos. Por el contrario, la mujer a su lado parecía mucho más emotiva. Cuando sus ojos se posaron en la venda ensangrentada de mi cabeza, las lágrimas corrieron por mi rostro. «Hijo mío, has sufrido tanto dolor», caminó obstinadamente hacia mí, observándome mientras intentaba usar la voz más suave posible. «Mamá, eres nuestra hija perdida. Ahora tus padres han venido a llevarte a casa». No respondí de inmediato, solo los miré en silencio, escrutándolos tras esas palabras. No fue hasta que la sonrisa forzada de la mujer se endureció gradualmente, revelando un poco de vergüenza mezclada con tensión, que hablé lentamente. Los conocía, eran los padres de su Jia. Mi voz estaba ronca y me dolía la garganta, lo que indicaba que mi cuerpo aún no se había recuperado. En cuanto escuché ese nombre, los rostros de la pareja Hua cambiaron de inmediato, enrojeciendo visiblemente. Tras un momento de silencio, la señora Hua eligió sus palabras con cuidado. Jia es la niña que confundimos. 2 años después de su desaparición, apareció de repente en nuestra puerta, llamándonos mamá y papá. Me quedé en silencio un buen rato antes de responderle en voz baja. Pero Jia y yo no nos parecemos en nada. Mamá y papá lo saben. Claro que lo saben. La señora Hua estaba llorando, pero en ese momento, extrañaba tanto a su hija que se le partía el corazón. Esa niñita llegó en el momento justo, así que mamá y papá la vieron como un lugar al que enviar su anhelo. Eso significa que ustedes dos la han considerado como a mí y la han criado como a su propia hija todos estos años. Sonreí levemente, me volví para mirarlos y pregunté casi en un susurro: ¿saben quién me envió al hospital? No cumplí su promesa de volver a casa. Porque, tras esa pregunta, su mirada evasiva me hizo comprender que ya tenía la respuesta. Sabían con certeza, que Jia era la responsable del ataque que casi me cuesta la vida. Sin embargo, cuando vinieron al hospital a recogerme, no trajeron a Jia para disculparse. De hecho, ya los conocía. Cada vez que me acosaban en la escuela, Jia estaba allí, incluso la que lo había provocado. Era la princesa de la familia Hua, mimada al máximo y halagada por todos en clase. Cada vez que desagradaba a alguien, un grupo de personas se levantaba de inmediato y le daba una lección. Una vez me encerraron en el baño y me insultaron humillantemente. En invierno, me arrebataron el abrigo gastado y lo tiraron a la fuente de la escuela. Al pasar, se tapaban la nariz como si oliera mal y se burlaban a gritos. ¿Por qué olía tan fuerte a basura?
¿Alguien de nuestra clase venía de un vertedero? Y la razón era simplemente porque yo era el único estudiante pobre de la clase, completamente diferente de los demás estudiantes ricos. Entré en esta escuela porque saqué la mejor nota en el examen de admisión regional y me dieron una beca. Pero cuando toda la clase se enteró de que vivía con mi abuela, quien recogía chatarra a diario para apoyarme y mi educación, se puso a cotillear. Desde entonces, Hua Jiajia me odió aún más. Cada vez que me miraba, sus ojos se llenaban de odio y desprecio. Una vez, dijo sin rodeos, tu existencia no es diferente a la basura, solo contaminas el aire. Hasta que un día, por casualidad, vi la televisión y noticias sobre los padres de Hua Jiajia. Resultó que eran dos figuras prominentes en los campos de la educación y la caridad, admirados por toda la ciudad. En la pantalla del televisor, los mensajes de propaganda resonaban con claridad, con un tono apasionado y urgente, instando a la comunidad a prestar más atención a la salud mental de los adolescentes. Al mismo tiempo, condenaban enérgicamente el fenómeno de la violencia escolar, que no puede ignorarse ni aceptarse bajo ningún concepto. Con una leve esperanza, como una luz parpadeante en el viento, anoté cuidadosamente el número de la línea directa que me había proporcionado su organización. Ese día, después de clases, le entregué tímidamente a la dueña del supermercado 5H todo el dinero que tenía, le pedí usar su polvoriento teléfono fijo y luego llamé. Unos días después, durante una clase como cualquier otra, alguien gritó mi nombre desde la puerta del aula. El profesor me dijo que fuera a la secretaría, sin que su expresión revelara nada. Y en esa habitación, la que se suponía solo se usaría para procesar documentos y reportar puntajes, de repente me enfrenté a una experiencia que me cambió la vida. Esa fue la primera vez que conocí a la pareja. Esa mujer, vestida con ropa cara, de porte formal, pero sus ojos, al mirarme de reojo, no podían ocultar su frialdad y desprecio. Arqueó las cejas de esa manera. Tener que estar en el mismo espacio que yo ya era una especie de nido de soledad. Se volvió hacia la maestra y habló en voz baja, pero cada palabra estaba llena de sarcasmo. Yo era quien mejor entendía a mi hija. Desde pequeña, Jiajia siempre había sido una niña buena, sensata y amable. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la herían los rumores infundados de la escuela, y no podía permitir que se aprovecharan de su amabilidad. El hombre que estaba a su lado, según prometió, mantuvo la compostura. En todo momento no interrumpió a su esposa ni añadió una sola frase crítica. Ese silencio, curiosamente, me hizo sentir agradecido. Al menos no me expuso delante de mis profesores, no me quitó la última pizca de dignidad que me quedaba. Eso pensé, tontamente creí que se mantendría neutral. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de irnos, se dio la vuelta de repente. Sus ojos eran fríos como la arena, profundos como un abismo, su voz, tranquila pero afilada como un cuchillo. Doana, si no recuerdo mal, eres un estudiante que recibió una beca especial para venir aquí, ¿verdad? Parpadeé, dudé un momento y asentí levemente en señal de confirmación. Apenas una fracción de segundo después, sus palabras me hicieron sentir como si me hubieran echado un balde de agua fría. Tenía la espalda fría y la sangre estancada. Continuó, ni muy rápido ni muy lento. No es fácil conseguir una beca, debes concentrarte en tus estudios, no te dejes llevar por cosas innecesarias. En ese momento, sentí como si la última cortina que cubría mi humillación se hubiera rasgado sin piedad. No hice nada malo, no acusé a nadie. Quien inició todo prometió salir, pero al que se concluyó que tenía problemas morales fui yo. No necesité levantar la cabeza para saber que las miradas escrutadoras de los profesores ahora reflejaban un evidente desprecio. Desde entonces, me convertí oficialmente en una espina en los ojos de todos. Me consideraban una estudiante con problemas de personalidad, como lo había declarado el propio famoso profesor. Pero cuando prometió, se transformó con naturalidad en una víctima inocente y dolida, lo que provocó que toda la clase sintiera compasión y lástima por ella. Mientras me regañaba, a su alrededor se oían palabras de consuelo y miradas compasivas hacia el agresor. Una vez, cuando me clavó una aguja, vi lágrimas en sus ojos, no lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas usadas como pretexto para actuar como víctima.
Me dijo, con la voz como un suspiro. No seas tan mala desde el principio, de verdad que no quiero hacerte daño. Entonces concluyó con una frase como la de un juez sentenciando. Pero te equivocaste, y si te equivocas, debes ser castigado. Sus ojos en ese momento ya no eran los de una excelente estudiante, sino los de alguien que disfrutaba torturando a su presa, llenos de malicia, llenos de placer, sin ocultar nada. Caminé penosamente de regreso a la destartalada casa al final del callejón, donde mi abuela y yo habíamos vivido juntas durante tanto tiempo. Mi abuela era mayor, y su dolor de espalda no la había abandonado desde que se cayó recogiendo chatarra una tarde lluviosa. Solo porque se resbaló con una cáscara de fruta, ahora le dolía la espalda constantemente y le costaba mantenerse erguida. Temía que se preocupara, así que tomé el dinero que me habían prometido y me compré un sombrero de ala ancha para taparme la venda de la frente. Solo después de asegurarme de que no quedaran rastros me atreví a cruzar la puerta familiar. Dentro, ella estaba encorvada sobre la vieja estufa de leña, recalentando una olla de gachas de verduras. Ella medía las verduras en el mercado de la tarde, y el poco de manteca se ahorraba ahorrando cada centavo al ir al mercado. Esa pequeña cantidad de manteca, al mezclarse con las gachas, desprendía un aroma dulce que el viento llevaba hasta el final del callejón. Al verme, sonrió de inmediato, con la sonrisa despreocupada de una persona mayor, a quien la pérdida de la mayoría de sus dientes ya no le preocupaba. Me hizo señas para que me acercara. Date prisa gachas como unas gachas. Ya terminó de cocinar, todavía está caliente. Miré la olla de gachas, que estaba casi seca, los granos de mijo se habían espesado, y supe de inmediato que mentía. Había estado esperando a que llegara a casa, así que no pudo resistirse a comer primero. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No pude aguantar más y corrí a abrazarla fuerte. Se sobresaltó, pensando que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No dije nada, solo sonreí entre sus brazos y dejé que el sombrero hablara por sí solo. Con la áspera tela de mi delantal apretada contra mi mejilla, susurré con voz temblorosa: «Abuela, quiero quedarme contigo. No me voy a ningún lado, ningún lugar es mejor que estar contigo». No dijo ni una palabra más, quizá lo entendió. Su mano delgada y arrugada me palmeó suavemente la espalda, una tras otra, como si me arrullara. Solo cuando mis párpados se volvieron pesados, oí débilmente su voz entrecortada. «Querida, la vida es larga, hay que vivirla al máximo, solo así estaré tranquila, ¿entiendes?». En la quietud de la noche, la tenue luz de la lámpara de afuera se filtraba a través de la descolorida ventana de papel azul, mostrando claramente la silueta de una persona. Alto, de hombros anchos, con el pelo corto y bien cortado, no cabía duda de que era la silueta de un hombre joven. Inmediatamente me tensé y salté de la cama. Mi mano buscaba con insistencia el cuchillo de fruta que había dejado sobre la mesa de centro por precaución. En cuanto apoyé la mano en la vieja puerta de madera, oí una voz familiar que era inconfundible. Sia, yeti dormist. El que habló fue Juamín, el hermano mayor de Hua Jiajia. También fue una de las razones por las que Hua Jiajia siempre me veía como una espina en los ojos. Todavía recuerdo con claridad el día de inicio del 10º grado, cuando me desmayé justo frente a la puerta de la cantina por el hambre. Fue Juamín quien no dudó en comprarme arroz para comer. El incidente afectó rápidamente a Hua Jiajia y su reacción fue como una bomba. Para ella, ninguna chica podía recibir la atención de Juamín excepto ella misma. Pero eso hizo que Juamín me prestara aún más atención. Pero esa preocupación, para Hua Jiajia, no fue más que una bofetada a su orgullo. Incapaz de controlar a su hermano, cambió de dirección de inmediato y me guió. Lo que no esperaba fue que, en el momento en que Juamín extendió la mano para levantarme del suelo, yo también comencé a acercarme a él. Porque en ese momento, ambos vimos dos marcas de nacimiento rojas idénticas, talladas con el mismo molde, en la parte interior de nuestras muñecas. Salí de la casa y corrí directo hacia Juamín. Esta vez, no me cubrí nada, no me puse un sombrero para ocultar mis heridas, no oculté que Hua Jiajia me estaba acosando. Dejé que todo quedara expuesto ante sus ojos, sin ocultar nada.
Cuando la mirada de Huamin se posó en la venda blanca que me rodeaba la frente, su expresión era de ligera sorpresa, como si lo arrastrara un sentimiento de arrepentimiento. Lo siento, no tenía ni idea de que Jia hiciera algo así. Sabía porque se sentía culpable. Hacía tiempo que comprendía la hostilidad de su Jia hacia mí. Ya fuera que llorara, hiciera berrinches o incluso amenazara con suicidarse para impedirle acercarse a una niña nacida de un vientre materno como yo, él lo sabía todo. Sin embargo, solo por la excusa inofensiva de que Jia tomó prestado un libro y olvidó devolverlo, se dejó arrastrar fácilmente. Sin la protección de Huamin, yo no era diferente de una criatura débil de la que Jia podía abusar a voluntad. Podía pisotearme a su antojo. Antes de la disculpa de Huamin, no dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no hacía falta hablar. Al ver mi silencio, inmediatamente me entregó la bolsa de medicinas que tenía en la mano, metiéndola en la mía como compensación. Escuché a mis padres decir que probablemente era mi hermana biológica. Huamin me miró con ojos sinceros y la voz ligeramente pausada. Si es cierto, ¿quieres mudarte con nosotros? Ya, te cuidaré. No me iré, interrumpí, hablando sin titubear. Si vuelvo allí, Jia me matará. La declaración directa lo hizo estremecer, frunciendo ligeramente el ceño. Quería defender a su hermana pequeña, a quien habían mimado durante 15 años. Pero en cuanto sus ojos se posaron accidentalmente en la herida de mi frente, su expresión se suavizó. Después de un rato, Huamin habló en voz baja y seria: me encargaré del asunto de Jia. Xia, no tienes por qué tener miedo. Si de verdad eres hija de la familia Hua, es mi responsabilidad protegerte. Dio un paso al frente, con la intención de tocar la herida de mi frente como muestra de cariño, pero ladeé la cabeza y lo evité. Lo miré fijamente y le pregunté, si seguía negándose a parar, ¿se atrevería a echar a Jia de casa? Huamin guardó silencio. Lo sabía, le había preguntado dónde le dolía. No solo a él, sino a toda la familia Hua. Tras saber la verdad, simplemente querían tener otro hijo. En cuanto a cómo me acosaban, nunca lo consideraron seriamente. Ni siquiera consideraron eliminar al acosador de mi vida. Antes de darse la vuelta e irse, Huamin dejó una frase. Habrá una manera. No me molesto en reaccionar, no me decepciona ni me sorprende. Solo quiero ver cuántas risas les dará cualquier manera que se les ocurra. 3 días después, la madre Hua me llamó con voz alegre. Me dijo que Jia había accedido a disculparse y reconciliarse. De ahora en adelante, podrían vivir en armonía como hermanas. Me reí, mi voz era suave, pero cada palabra me pareció una bofetada. Que venga. Cuando pueda pisotearle la cara con el talón y darle un puñetazo en la cabeza, creeré que su disculpa es real. Al otro lado de la línea se quedó en silencio. Después de un rato, la madre Hua habló en voz baja. Xia, ¿por qué te pusiste así? Supuse que iba a usar palabras como cruel, testaruda o irrazonable. Pero la verdad es que nunca me preguntó por qué tenía que ponerme así. No me importó esa dramática llamada. Solo me reí entre dientes y mi voz sonó monótona. Realmente no podía entender por qué alguien que había intentado violar a otra persona era tratado como una celebridad y tenía que soportar tantos halagos antes de disculparse a regañadientes. Debo decir que tenía un don para las palabras, la palabra aceptar que eligió sonó realmente preciosa. Al otro lado de la línea, la madre Hua estaba claramente impactada por mis palabras. Jadeó, con la voz pesada como si le hubiera dado un trueno. Como no quería oír más palabras que me hicieran sufrir, sonreí, una sonrisa que parecía reírse de mi propia ingenuidad, y la interrumpí con suavidad. Quizás si me hubieran criado en el lujo, con padres que me protegieran con todo su corazón, habría comprendido la supuesta compasión y tolerancia que intentaba explicar. Tras decir eso, colgué firmemente, sin dar lugar a explicaciones ni excusas. Desde entonces, la familia ha prometido repetidamente que intentarán contactarme de nuevo, pero siempre he mantenido mi postura clara, sin vacilar ni una sola vez. La única opción que le di fue prometer que se mudaría de esta casa, o tendría que aprender a soportar la sensación de ser golpeada en la cabeza con una botella de vino,
como les había hecho a otros. Solo entonces consideraría vivir bajo el mismo techo. Hablaba en voz baja, pero cada palabra parecía tocar fondo. Una vez había atacado a sus compañeros de clase con una botella de vino. Una persona capaz de tal violencia. ¿Intentan decirme si debería matarme a golpes y creerle? Los 4 miembros de la familia Hua estaban frente a mí, todos con expresiones desagradables. Especialmente Hua Rarra, cuya mirada parecía querer quemarme, llena de odio. El ambiente denso duró unos segundos, y finalmente mamá prometió ser quien rompiera el silencio. Jia Jia no lo hizo a propósito, simplemente la consentían sus amigas. Incliné la cabeza, reí entre dientes y apoyé la barbilla en la mano como si estuviera escuchando un chiste. Ah, pero esos malos todavía llaman a Jia Jia hermana mayor, ¿verdad? En cuanto dije eso, el rostro del padre Hua se ensombreció. Parecía que ya no podía quedarse quieto, así que alzó la voz con su habitual tono autoritario. Investigamos la escuela. Era privada, con buena reputación, pero había mucha gente que envidiaba los antecedentes de Jia Jia. Fueron ellos quienes la llevaron por el mal camino. En pocas palabras, estuvo con su hija hasta el final. Y entonces, como en una obra precoreografiada, Hua Jia Jia empezó a representar su papel. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si todo el mundo la culpara. Su voz era ronca y temblorosa, como si se le hubiera atascado en la garganta. Jaja, sé que te hice daño. Pero si no me hubieras confrontado desde el principio, ¿cómo pude estar tan excitada? ¿Crees que es cómodo cuando tus manos se mueven? ¿Compañero? Hablando de eso, casi se derrumba en lágrimas. Su madre vio la escena con los ojos aún más desolados, mirando a su hija como si quisiera asumir toda la culpa. Prometerle estar a su lado no mejoró las cosas. Él me miraba a mí y luego a Jia Jia, con una expresión vacilante. Tras dudar un rato, habló como para calmar la situación. Jaja 6 Krekara Jia Jia, no es mala persona. Probablemente solo sea un malentendido entre nosotros, poco a poco nos iremos conociendo y se resolverá. Hasta ahora, él seguía soñando con que podría vivir en armonía con Hua Jia Jia como si nada hubiera pasado. Toda la familia tenía los ojos puestos en mí. Solo Hua Jia Jia me mordía, mientras que los demás me culpaban en secreto de que si seguía siendo terco, yo sería el que estaría siendo irrazonable. No me molesté en discutir más. En cambio, saqué mi teléfono. Y en cuanto presioné el botón de reproducción, la atmósfera se congeló al instante, especialmente los ojos de su Jia Jia, llenos de miedo. Este es un vídeo que extraje de una cámara cerca de un restaurante cerca de la escuela. Grabó el momento después de cada vez que volvía a casa con el cuerpo magullado, como un cadáver sin vida. En el vídeo, Hua Jia Jia estaba de pie entre el grupo de estudiantes. Liderando el camino estaba la hija de un alto ejecutivo de la empresa de la familia Su. Sonrió halagadoramente y preguntó, «Hermana Jia Jia, ¿cómo vamos a lidiar con esa zorra hoy?» Sin la apariencia de estudiante feliz, Su Jia Jia reveló su verdadera naturaleza. Sacó un cigarrillo, lo encendió, exhaló el humo y miró hacia el oscuro callejón. Hoy la maestra preguntó por la herida en el cuerpo, y esa zorra todavía se atrevió a mirarme. Entonces, le arranqué los párpados y la dejé mirarme felizmente. Los recuerdos de ese día volvieron como un puñal en mi corazón. Me abrazaron fuerte, me abrieron los párpados y usaron una potente linterna para iluminarme directamente a los ojos. La luz era tan aterradora que apenas podía sentir nada, salvo un manto blanco que cubría mi visión. Ese día, caminé a tientas por los ladrillos del sendero, paso a paso, como un ciego en mi ciudad. Fingí estar cansado de estudiar, le forcé una sonrisa a mi abuela y enseguida entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Toda la noche, permanecí inmóvil en la cama, sin poder contener las lágrimas. Estaba extremadamente confundido, un gran temor se apoderó de mí. Temía perder la vista. Temía que todos los caminos se cerraran, se derrumbaran, no pudiera seguir estudiando, no pudiera aprobar el examen de admisión a una universidad decente, y aún más, no pudiera sacar a mi abuela de ese lugar oscuro, maloliente y mohoso. Por suerte, después de una noche de descanso, mi vista se recuperó gradualmente. Después de ese incidente,
Ya no tuve el valor de dejar de mirarla. Incluso cuando me golpeaban, solo me atrevía a agachar la cabeza y mirar fijamente el templo de ladrillo. Pero hoy, me puse de pie, enfrentándola sin evadirme. Mis ojos seguían cada cambio en el rostro de Hua, desde la ira hasta la vacilación y finalmente el pánico. La madre que la sostenía en brazos la había soltado en algún momento. En cuanto a la mirada de Hua en ese momento, ya no era de confianza, sino de sorpresa y duda. Así es, ser obligado a hacer algo malo y tener el hábito de hacer el mal son dos cosas muy diferentes. Le temblaban los labios al abrir la boca para buscar una excusa. Pero yo ya estaba un paso por delante y hablé. Tengo una colección completa de estos vídeos. Para no sorprender demasiado a la gente, elegí las escenas donde ella todavía estaba, digamos las más aceptables. Mientras hablaba, levanté el teléfono, lo agité ligeramente y añadí lentamente. Después de todo, Rara no tenía parentesco consanguíneo con la familia Hua. No pudo haber heredado la sabiduría ni la habilidad de los abuelos Hua, quienes habían fundado un negocio. Cada vez que hacía algo malo, dejaba rastros evidentes. Finalmente, la madre Hua no soportó la conmoción, gritó y cayó inconsciente. El padre Hua y Huamin corrieron a ayudarla. Aprovechando el caos, Hua abrió la puerta y salió corriendo. El padre Hua envió inmediatamente a alguien a buscarlo, mientras él llevaba a la madre Hua directamente al hospital. Solo Huamin quedó en la habitación, de pie como una flor de piedra en el frío espacio. Sus ojos seguían pegados a la pantalla del teléfono, donde esos vídeos se reproducían sin parar. Al final, Hua Rara tuvo que abandonar la familia Hua. La decisión la tomó el propio padre de Hua. Después de todo, el grupo Hua se había forjado una reputación en el sector educativo. Si se revelara que la hija de un prestigioso educador había estado involucrada en acoso escolar, las consecuencias serían extremadamente graves. Por consiguiente, todas las pruebas que tenía en mi poder tendrían que serle entregadas para que las procesara con minuciosidad. En cuanto la familia prometió recogerme, ayudé a mi abuela a salir de la pequeña y vieja habitación alquilada. Sabiendo que la llevaría a vivir con mis padres biológicos, había estado inquieta e intranquila toda la noche anterior. Primero, sacó lo que consideraba su atuendo más elegante y le alisó cuidadosamente las arrugas con las manos. Luego, me habló lentamente. Ja, qué bien que hayas vuelto con tus padres. Pero ya estoy mayor y no quiero seguirte a un lugar desconocido. Me quedaré aquí y no dejaré que te preocupes más. Tras escuchar lo que dijo, no pude evitar lanzarme a sus brazos y romper a llorar. Donde ella vaya, yo también. No quiero separarme de ella ni un solo día. Finalmente, ante mi terquedad, asintió y me siguió fuera de la casa de menos de 6 metros cuadrados, que nos había protegido del sol y la lluvia durante aquellos años difíciles. Al llegar a la casa prometida, noté de inmediato la incomodidad de los padres prometidos al ver a mi abuela con su ropa vieja y raída. Mi abuela lo comprendió. En cuanto entró en la casa, preguntó por el alojamiento de la criada. Solo denme un rinconcito para tumbarme. Todavía estoy sana y puedo ayudar a la señora y a la señorita. El mayordomo realmente la guió. Abrazó la suave bolsa de piedra y la siguió con pasos temblorosos. En la abarrotada sala de estar, salvo Huamin, nadie tenía intención de detenerla. Al ver eso, también cargué mi equipaje, caminando lentamente detrás. Ja, ¿qué vas a hacer? Mamá prometió tomarme de la mano rápidamente. A donde sea que vaya, la seguirás. Repetí la phrase familiar. Con tanta firmeza que era inquebrantable. Al ver que no cedía, la madre Hua se inclinó e intentó usar un razonamiento persuasivo. Le estábamos agradecidos por habernos criado hasta este día, y la familia prometió no olvidarlo. Pero tú eres la joven de esta familia, y debes saber distinguir entre el bien y el mal en ciertos asuntos. Entiendo perfectamente que en las familias adineradas, la gente siempre se divide en clases y rangos. Quien pertenece a cierta clase social debe convivir con personas de esa misma clase. Hua Rara había usado esas mismas palabras para golpearme. Y ahora, madre Hua, quien la crió, me repetía las mismas palabras. Retenida por ella, no podía avanzar. Con el rabillo del ojo,
Observé en silencio cómo la figura de mi abuela desaparecía en un rincón sin luz. Ese momento me hizo comprender una cosa más, porque una familia como la suya podía criar a una persona dispuesta a aceptar el dolor ajeno como propio placer. Pero yo no era como ellos. Mis sentimientos por mi abuela eran sinceros, sin cálculos, sin condiciones. Si no fuera por el deseo de que ella tuviera una vida más cómoda y plena, probablemente no habría aceptado mudarme a la casa que me prometieron, a pesar de las cosas que tuve que afrontar. Me vi obligado a obligar a Juá a irse de esa casa, no por odio personal, sino simplemente porque necesitaba un espacio tranquilo para concentrarme en el próximo examen de admisión a la universidad. En la escuela, no me atrevía a mostrarme demasiado, pero nunca me callé. Siempre me dije a mí mismo que debía esforzarme más que nadie, incluso si no necesitaba el reconocimiento de nadie. Nunca aposté mi futuro a si mis padres biológicos me querían o no. Que me quisieran o no, en realidad no importaba. No esperaba nada de ellas. Solo esperaba que todo terminara para poder llevarme a mi abuela de este lugar y vivir la vida tranquila que se merecía. Aprovechando el momento en que mi madre seguía absorta en sus pensamientos y me soltó la mano, corrí inmediatamente hacia mi abuela. Su mano quemada por el sol dobló con fuerza un pequeño pañuelo, que usó para secarse las lágrimas a escondidas sin que nadie lo supiera. La abracé, como lo hacía de niña, cuando tenía miedo o estaba herida. Luego, me volví para encarar a mis padres y les prometí, en voz baja, pero con mucha determinación. Hay algunos favores en esta vida, y no todos se pueden convertir en dinero. Mi abuela fue quien me crió. Si todos piensan que no merece estar aquí, me iré con ella. Los dos se miraron en silencio durante un largo rato, sin decir palabra. Sabía que mi madre era una persona sensible, que se conmovía fácilmente con las palabras emotivas. Como ya lo había adivinado, le jaló la mano a su marido y le dijo con terquedad, «Haz lo que quieras». Si a mí Nozaza pudieran tratarme así, mucha gente me admiraría. Sí, incluso cuando se ponía sentimental, la arrogancia de su corazón no desaparecía. Para ella, las emociones entre las personas eran solo un adorno, para mostrarle al mundo cuánto las amaba. Incluso la bondad que me mostraba ahora, al final, también era la esperanza de que yo fuera leal y apegado a ella, como lo fui con mi abuela. En fin, conseguí lo que quería. Mi abuela pudo quedarse en casa de la familia Huai, y a partir de ahora, sería tratada como una invitada con estatus. En raras ocasiones, mi padre me elogió. Como era de esperar de la hija de la familia Hua, ella valora la rectitud y está agradecida con sus padres adoptivos. Pero ese cumplido no me enorgulleció. En sus ojos, solo vi una mirada evaluadora, como si valorara algo a punto de ser intercambiado. No quería convertirme en una segunda versión de Hua Rara, una muñeca resplandeciente cubierta de flores frescas y rodeada de palabras dulces y vacías. Cuando estaba a punto de agradecerle a la abuela por enseñarme a oler, la interrumpí de inmediato y la llevé a su habitación. Su habitación prometía ser espaciosa y limpia, sin goteras ni el viento que se colaba por las grietas de las paredes como en la vieja casa. Sentada allí, mirando a su alrededor, parecía un mundo completamente diferente al suyo. Me senté junto a la cama, le tomé la mano con cariño y le dije en voz baja, «Tus padres deberían haber sido los responsables de cuidarte hace mucho tiempo. Has asumido esa responsabilidad durante todos estos años, ahora puedes vivir aquí en paz, no tienes por qué avergonzarte de nada». Continuez. Pronto podrás vivir por tu cuenta. Ya sea que ganes poco o mucho, podrás darle un techo sólido a tu abuela, un techo que ya no será un lugar que pueda llevarse el viento fuerte. Sus ojos nublados brillaban con lágrimas. Asintió repetidamente y me abrazó. Creía en mí, siempre lo hizo. La hijita de mi abuela es la mejor hija del mundo. Llamaron a la puerta en el silencio. Juamin entró, su mirada recorrió mis ojos aún rojos y se detuvo en la imagen de mi abuela y yo abrazándonos. Se disculpó de nuevo. Parecía que era lo más que me había dicho últimamente. Antes, le impedía a mi abuela entrar al cuarto de servicio porque creía que era la mínima cortesía en una familia adinerada. Antes pensaba que tenía razón, pero ahora me doy cuenta de que hay sentimientos que no se miden con dinero. Desde ese día, como para demostrar su sinceridad,
Juamin empezó a llamar a su abuela abuela, igual que yo. Al principio, mi abuela no se atrevió a responder, pero yo sabía que lo quería mucho. Con todas sus fuerzas, cuidó de Juamin poco a poco, en silencio. Al principio, se negó porque no estaba acostumbrado a recibir atención incondicional. Pero un día, Juamin se resfrió mucho y se quedó despierto toda la noche. Su abuela no pegó ojo, turnándose para aplicarle toallas frías. Cada media hora, cambiaba la toalla y se la ponía a Min en la frente. La última vez que fui a cambiarle la toalla, la fiebre había bajado. Una luz suave brilló en sus ojos y observó en silencio su delgada figura mientras salía de la habitación, un largo rato antes de apartar la mirada. A partir de ese momento, Juamin ya no se resistía a que su abuela lo cuidara. Empezó a aceptar con comodidad su atención. A veces incluso se comportaba como un niño pequeño. Una vez, Juamin y yo le suplicamos que nos preparara un plato de costillas de cerdo agridulces que nos gustara a ambos. Casualmente, la madre de Juamin pasó por allí y vio la escena. Esa tarde, llamó a Juamin a su habitación para hablar. No sé qué tipo de conversación tuvieron, pero al salir de la habitación, el maquillaje que su madre les había prometido aplicar con cuidado estaba manchado de lágrimas. En cuanto a Juamin, fue como si acabara de deshacerse de una pesada piedra que llevaba años oprimiendo su corazón. Respiró hondo y dijo con alivio. Finalmente, lo solté todo. Lo miré, sin poder ocultar mi confusión. ¿Por qué hiciste eso?, respondió con voz firme pero decidida. Le dijo a su madre que interpretar el papel del hijo mayor ejemplar, como una máquina programada para ser perfecta en cada acción y cada palabra, era realmente agotador. Durante tantos años, sintió que apenas podía respirar. Mientras hablaba, se desabrochó el uniforme, abrió los brazos y se desplomó en el sofá. Ese tipo de gesto descuidado nunca se había visto antes en Juamin. Normalmente, siempre mantenía una imagen impecable, desde su postura, su forma de sentarse, hasta cada mirada que lanzaba. Pero en ese momento, simplemente miró en silencio hacia el pie de la casa, sin importarle su postura ni su expresión, y luego soltó una frase que era casi un lamento. Ya, sabes. De pequeño, estuve enfermo, pero a mis padres nunca les importó. No dije nada, solo escuché en silencio. Él continuó, como si por primera vez, todas sus emociones contenidas se hubieran liberado. Solo se cuidan la piel cuando está enferma, porque esas fotos saldrán en la prensa y los medios. Sinceramente, antes te compadecía, pensando que eras la persona más desfavorecida. Pero ahora entiendo que la que está realmente distorsionada y da lástima soy yo. Soltó una risita amarga y autocrítica. Gracias a ella, comprendió que los verdaderos sentimientos no se pueden medir ni juzgar. Jaja, te admiro mucho, creciste con tanto dolor, pero aún así te mantienes firme. Dicho esto, prometió no decir nada más. Yo tampoco respondí. Estaba borracho, recogí mi tarea y volví a mi habitación en silencio. Creo que, desde cierta perspectiva, sí que tengo mala suerte. Pero desde otra perspectiva, quizá tenga más suerte que mucha gente. Aunque durante mi infancia y adolescencia nunca tuve suficientes cosas materiales, el amor nunca me faltó. Tengo una abuela que me quiere más que a sí misma. Y ahora que he vuelto a casa, como prometí, por fin puedo llevarla a un buen médico. Sé que su salud ya no es la misma. La lluvia de ese día le había lastimado gravemente la espalda. Sin embargo, por falta de recursos, no pudo ir al hospital. A menudo permanecía sentada en silencio en su habitación, con las cejas enarcadas y una expresión llena de amor. Sin embargo, cada vez que caminaba a casa, ella sonreía con dulzura, como si todo ese dolor nunca hubiera existido. En ese momento, yo tenía miedo de la muerte, y ella también. Temíamos que, una vez que uno de nosotros muriera, el otro tuviera que vivir solo en este vasto mundo. Por eso, ya sean las palizas en la escuela o el dolor de la enfermedad, ambos apretamos los dientes y aguantamos. Pero ahora, quizás sea hora de que dejemos de aguantar. Juarra se mudó de su casa, pero seguimos en la misma clase. A los ojos de todos, seguía siendo una dama noble, ya no caminaba con la frente en alto entre el prestigio de la familia Hua.
En cuanto a la pareja Hua, nunca habían revelado públicamente la verdadera relación entre Zaza y yo. Ella aún vivía con confianza bajo el halo de esa familia para presumir y ganar prestigio. En cuanto a mí, sigo con el mismo nombre de siempre, Donna A. Nunca mencionaron mi cambio de nombre, y yo no me molesté en mencionarlo. Sé que siguen en contacto con Zaza. A sus ojos, una princesa consentida como Zaza, que ahora ha perdido su estatus, es bastante lamentable. Suficiente para borrar los 3 años que me intimidó. Ayer, capté por accidente la escena de la pareja abrazándose con Zaza. Lloró a mares, con lágrimas a flor de piel, diciendo que lo que me había hecho había sido un error, un accidente. Dijo que lo lamentaba de verdad, que en este mundo nada es más importante que los padres. También dijo que, debido a su condición de hija de la familia Pramis, quienes la rodeaban la habían adulado e incitado a hacer el mal. Ahora, si pierde esa reputación, todas las críticas recaerán sobre ella y la más afectada será ella. Realmente la lastimé en el pasado, pero mamá y papá, las cosas han llegado a este punto. ¿Pueden soportar verme tratada así? Levantó la vista, con su hermoso rostro pálido bañado en lágrimas. Al oír eso, mamá prometió abrazarla aún más fuerte, como si temiera que desapareciera. Siempre serás mi hija, el tesoro de la familia Hua. La voz de madre Hua estaba llena de dolor, pero ya no era el amor sincero de antes. Esta vez, lo demostró deliberadamente porque sabía que yo estaba detrás de la puerta. Ahora ya no me quiere. Quizás durante el tiempo que regresé a casa, me prometieron algo, hubo un tiempo en que me pidió cariño. Pero ahora, ya no. No soportaba mi cara seria e inexpresiva ante el falso amor que me brindaba. Y no podía aceptar que yo sintiera algo más profundo por mi abuela, que no era pariente consanguínea, que por ella. Cuando mi abuela y yo nos mudábamos a casa de la familia Hua, la madre de Huamin me tomó de la mano, con los ojos llenos de anhelo y expectativa. De ahora en adelante, mamá querrá a A como te cuidó a ti. A, por favor, apóyate en mamá como te apoyaste en la abuela. ¿De acuerdo? Pero justo antes de que la abuela me contactara, me dio un abrazo fuerte y tierno. Por eso no dudé y respondí con un tono muy decidido. Imposible. Su amor por mí era lo único y más completo del mundo. Nunca midió ese amor, ni convirtió mi sincero cariño en algo para presumir o aprovecharse. La madre Juan no podía comprenderlo. Para ella, mi negativa no era más que una ingratitud, la razón por la que Huamin se había vuelto tan malcriada. Desde ese día, la mirada de Huamin perdió la admiración de antes y me culpó de todos mis errores. Desde entonces, a menudo mencionaba el nombre de Hua Rara delante de mí como una especie de énfasis oculto. Parecía creer que en cuanto sintiera la presión de Rara, volvería a ella, la persuadiría, la halagaría y le pediría que la aceptara. Pero eso nunca ocurriría. No se daba cuenta de que esta estrategia solo hacía que quienes realmente deseaban estar cerca de ella se alejaran gradualmente. Y entonces, a la 6ª vez, abrazó a Hua con fuerza y salió por la puerta, mirando deliberadamente hacia afuera como si esperara a alguien. Huamin, que estaba detrás de ella, se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Huamin, detente por mí, gritó con furia tras él. Pero Huamin no se detuvo, simplemente caminó directo hacia mí, extendiendo la mano. Vamos, te invito a comer. Por primera vez, no reaccioné cuando me llamó hermanita delante de todos. Desde ese día, la mirada de Huarra hacia mí se volvió cada vez más cruel, como si quisiera quemarme. Seguía siendo la joven favorita de su familia, pero había perdido por completo a quien una vez la amó más. Huamin ya no estaba cerca de ella, y ahora, la persona con la que se había aliado era yo. Sus amigos, al ver esto, se pusieron furiosos. Esa zorra se atrevió a seducir a Min. Si Min no fuera porque siempre protegía a esa niñita, nuestra hermana Rara le habría enseñado modales hace mucho tiempo. La chica que prometió irse, parada en medio del círculo, no dijo nada, solo me miró en silencio con ojos fríos y llenos de odio. No les hice caso, simplemente fui directo a ver a Huamin, quien esperaba pacientemente para sacarme de allí. Ese día, recibí un mensaje especial suyo, con contenido amenazante, diciéndome que no me alegrara todavía. Al día siguiente,
Todo el pueblo murmuraba sobre el rumor de que había usado trucos para seducir al hijo mayor de la familia Hua. La evidencia: una chica de un barrio pobre ahora usa ropa de marca. Su piel barata es blanca, sonrosada y suave, completamente diferente a la apariencia delgada y pálida de antes. De una persona que siempre inclinaba la cabeza en silencio, con el cabello despeinado, ahora soy pulcra y ordenada, hasta el punto de que la gente se sorprende al reconocerme. Soy realmente hermosa, incluso más hermosa que Huarrará. Y así, todo el sarcasmo cruel comenzó a extenderse, y llevé a Huamin a cambiar mi vida. Una chica codiciosa, igual que la basura que usa ropa de marca. En cuanto a la promesa, puedo estar segura de que mis padres nunca me defenderán. Mi comportamiento estos últimos días ha convencido cada vez más a mi madre de que debe darme una lección. Ha decidido revelar mi verdadera identidad a todo el mundo. Pensó que si sus padres prometían no decir nada, nadie me creería, dijera lo que dijera. Pero olvidó que alguien, todos, había sufrido por mí, así que no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo seguía sufriendo. Durante ese tiempo, casi toda la escuela me miraba con desdén y desprecio. No necesitaban ocultarlo, simplemente lo discutieron abiertamente delante de mí. Algunos incluso vinieron a preguntarme cuánto costaba. Si Minka está cansado de jugar, estamos listos para aceptarlo. Entre las risas llenas de odio, una sombra alta apareció en la puerta del aula. Huamin caminó derecho hacia adelante, levantó la pierna y pateó con fuerza, enviando al chico al suelo. En medio de la clase, miró a todos con ojos fríos, pronunciando cada palabra con claridad. Liderando a... es mi verdadera hermana. Ella es la hija perdida que la familia Hua ha estado buscando. De ahora en adelante, no quiero que nadie se atreva a burlarse de ella. Al decir eso, Huarrará se quedó cerca. Ella parecía haber recibido un golpe doloroso, abalanzándose hacia adelante, con la voz quebrada por la ira y la desesperación. ¿Por qué lo ayudaste? ¿Cómo pudiste elegir estar de su lado? ¿Sabes cómo me tratarían si hicieras eso? Huarrará gritó, con la voz quebrada como un animal acorralado. Sus gritos resonaron en el espacio lleno de resentimiento, como si toda su confianza hubiera sido pisoteada por el mundo. Prometió no conmoverse, simplemente miró en silencio su rostro bañado en lágrimas, con la mirada aún fría, la voz serena e indiferente. Hay cosas, no siempre quien llora más fuerte tiene razón. Ya has tenido suficiente, incluso demasiado, es hora de reconocer tus límites. Dicho esto, se dio la vuelta, sin siquiera mirar atrás, agarrándome firmemente de la mano y caminando por el largo y frío pasillo. Pero tras unos pocos pasos, se detuvo. Huarrará se abalanzó sobre él, aferrándose a su mano con fuerza, con una mirada profunda y decidida en sus ojos, como si la soltaba, fuera a caer en un profundo abismo. Nadie dijo nada, la atmósfera entre ellos era densa, como si todas las emociones se hubieran congelado. Huamin frunció los labios, con una sonrisa sarcástica dibujada en sus labios. Aún tienes a tus padres a tu lado, ¿verdad? Las dos personas con el estatus más alto de la familia prometieron protegerte siempre. Entonces, ¿por qué pelear por alguien como A y yo? No merezco tu preocupación. Entonces, agitó la mano, apartándola con fuerza. Has revelado tu verdadera identidad, aún tengo que traer a de vuelta para que sea castigada. No perdió más tiempo con la joven de la familia Hua. Los ojos de Hua se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Las lágrimas aún estaban húmedas en el teclado. En ese momento, finalmente comprendió que todos sus trucos y movimientos jamás habían engañado a Huamin. Antes, él había sido paciente, no por tonto, sino porque no quería aceptar. Pero ahora, esa tolerancia se había desvanecido como cenizas al viento. Desde aquella noche, cuando su abuela lo cuidó, Huamin despertó. Aunque fuera por consanguinidad, no debería ser solo una de las partes la que se sacrificara eternamente sin recibir nada a cambio. Dijo con voz áspera pero firme. Antes, solo hacía de buen hermano. Pero ya no. Gracias, Jaja. Tanto tú como la abuela me ayudaron a comprender lo que valía la pena. Después de irnos, la gente decía que Huarrará se desplomó en el suelo,
llorando tan fuerte que ya no podía emitir ningún sonido. Pero esta vez, nadie se molestó en mirar atrás. Ya nadie la contactaba. Se convirtió en una pálida sombra, olvidada en el mundo que una vez la cuidó como a una princesa. Cuando Hua-min le retiró su última protección, el amor de sus padres se convirtió en el último salvavidas al que Hua-ra se aferró desesperadamente. Empezó a hacer todo lo posible por recuperar su favor. Rompiendo acuerdos previos en repetidas ocasiones, regresó a la vieja casa, inventando excusas para pasar la noche. En el pasado, siempre se había forjado una imagen de joven refinada, la hija querida de una familia prestigiosa. Gracias a la gran inversión de su familia, siempre estudió en el mejor ambiente. Sus logros bastaban para que otros la admiraran. Sin embargo, después de todo lo sucedido, su espíritu dejó de centrarse en el estudio. Los libros dejaron de ser una prioridad. Solo quería aferrarse al amor de sus padres. Entonces, una noche, después del tercer examen de rutina, sus padres recibieron una llamada de su tutor. Ambos, padres ejemplares y fundadores de la institución educativa más prestigiosa de la ciudad, no pudieron contenerse al enterarse de que Hua solo había obtenido una puntuación muy baja. Aunque el profesor usó palabras amables, el significado oculto tras ellas era indiscutible. Con los resultados actuales, incluso ingresar a una universidad conjunta era un sueño lejano. Como hija de la familia Hua, podría no tener lazos de sangre, podría haber estado involucrada en algunos escándalos e incluso podría haber tenido que gastar dinero para encubrir su reputación. Pero no debía convertirse en un símbolo del fracaso escolar. No puede ser. La imagen que sus padres habían construido con tanto esfuerzo para ella a lo largo de los años como símbolo de una educación perfecta corría el riesgo de derrumbarse. El expediente académico de Hua-ra, que los clientes y la sociedad esperaban como un testimonio de sus capacidades, ahora podría ser un golpe fatal. Por primera vez en mi vida, mis padres me reprendieron severamente. Aunque estaba arriba, los gritos aún resonaban con fuerza en el viento. De inmediato dejé a un lado esos pensamientos extravagantes. ¿Alguna vez la familia Hua te ha dejado sin nada? ¿Quieres burlar del nombre de Hua? Escuché la protesta furiosa de Hua-ra resonando. Estás bromeando. La trajiste de vuelta, pero no la dejaste vivir como yo. ¿No me han tratado como una valla publicitaria todo este tiempo? Un silencio penetrante seguido de un grito furioso. ¡Qué malagradecido! Hua-ra salió corriendo por la puerta como una ráfaga de viento. Al pasar junto a Hua-me, quien seguía allí de pie con la mirada desconcertada, movió los pies instintivamente como si quisiera perseguirme. Pero entonces, su mirada se desvió hacia mí, quien observaba en silencio desde lo alto de las escaleras. Al final, se quedó quieto y no dio un paso más. Al día siguiente, cuando la ira de su madre se fue calmando poco a poco, tomó la iniciativa de llamar a Hua-ra para convencerla de que regresara. Era raro ver a Hua-ra tan decidido. Se negó a regresar, ignorando la invitación de su familia. Pero incluso si no regresaba, sus estudios seguirían siendo una espina clavada en el costado de la familia Hua. Pase lo que pase, la reputación de la familia no podía verse empañada por un historial negativo. Durante la comida, la mirada penetrante de mi padre se posó en mí en silencio. Fingió decirlo con naturalidad y habló con indiferencia. ¿Qué tal te va en la escuela últimamente? Mi mano, que sostenía la rebanada de pan, se detuvo de repente en el aire. No respondí de inmediato, simplemente seguí comiendo, sin poner cara de tristeza. Antes, tenía que luchar para sobrevivir. ¿Quién tendría la mente para estudiar y practicar? En cuanto dijo eso, la bandeja de comida se sumió en un silencio gélido. Más tarde, comprendí que ese día no me pidió diversión. Bea Hua estaba tramando algo, quería que me presentara al examen de Hua-ra. Sin duda, la familia Hua tenía suficientes trucos para cubrir cielo y tierra, para convertir lo imposible en posible. Pero, en todas esas intrigas, a ninguno se le ocurrió pensar que si tenía que ceder mis logros a Hua-ra, ¿qué me quedaría en el futuro? Por suerte, nunca revelé mi verdadera habilidad. No se molestaron en conocerme, y yo no esperaba nada de ellos. Era como si ambas partes interpretaran sus papeles,
un acuerdo tácito que no necesitaba firmarse. Desde que descubrió que no me iba bien en la escuela, mi padre prometió destruir por completo cualquier atisbo de esperanza. Me trataba como si fuera una inútil. Al contrario, de repente empezó a ayudarme activamente a repasar mis lecciones. A veces, parecía querer decir algo, con la mirada complicada, pero al final, lo decía con naturalidad. ¿Recuerdas cuando estaba en 10º grado? Me eligieron para ir a la escuela por mis buenas calificaciones. No dijo nada más, como para salvar las apariencias. No tuve que preocuparme. Le prometí que no me dejarían estudiar mejor que ella. Me golpeaban todos los días. Ni siquiera podía ir a clase. ¿De dónde sacaba tiempo para estudiar? Pero esa no es toda la verdad. Seguía aprovechando discretamente cada momento de vigilia para estudiar. Nunca renuncié a mi sueño de escapar de este lugar. Quería tener suficiente dinero para que mi abuela pudiera vivir tranquila. Esa creencia nunca se ha desvanecido en mí. Sin embargo, incluso cuando la situación ha llegado a este punto, ella no ha roto su promesa. Últimamente, sus calificaciones han estado bajando drásticamente. Cuando se dio cuenta de que no había tiempo suficiente para salvarla, tuvo que doblegarse y aceptar la promesa de su madre de protegerla. Después de todo, ella no era nada. Con ese historial, sería difícil entrar a la universidad. Cuando anunciaron las puntuaciones, no fui la única que recibió una reprimenda. Ella lo dijo. La señora Hua siempre fue fría con Rara y nunca mostró satisfacción. Pero mi madre prometió lo contrario. Sus sentimientos por ella se hicieron cada vez más evidentes, cada vez más evidentes. Como para darme una lección, alzó la voz deliberadamente durante la cena. Mañana por la noche, su madre la llevará a una fiesta benéfica. Una buena hija como ella merece estar en la alta sociedad. Esa fiesta es un punto de encuentro para toda la clase alta de la ciudad, una oportunidad única para ensalzar su nombre. Pero prometieron seguirme, solo para humillarme, para que especularan y vieran cómo reaccionaba. No me importó. Después de comer, regresé tranquilamente a mi habitación y seguí estudiando. Después de la fiesta, Hua Rara parecía haber cambiado su vida. En los motores de búsqueda, la frase jovencita buena y virtuosa, asociada a su nombre encabezó los resultados durante 4 días. Poco después, la señora Hua recibió una llamada. Por la mirada cariñosa que le dirigió a Rara después, comprendí que todo había cambiado. Con solo una llamada, pudo regresar a la vieja casa que la había ahuyentado sin piedad. Desde ese día, Rara dejó de ir a la escuela. Salía de casa temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. Siempre vestía un vestido blanco puro, con el pelo largo y suelto, y su aspecto parecía el de una jovencita en un cuadro. Nadie habría pensado que fuera tan cruel. Mi madre prometió enamorarse cada vez más de esa hija, sin dudar en elogiarla delante de mí. Al ver que no respondía, alzó aún más la voz. Solo una hija tan buena y comprensiva podía ser realmente suya. Mamá, deja de hablar. Prometí sentarme a su lado, bajando la voz para bloquearla. Sus ojos me miraban con ansiedad. Pero no me importó en absoluto, y en el fondo sentí una extraña compasión. Esa noche, tras terminar de memorizar el aburrido vocabulario inglés, caminé tímidamente hacia la cocina a buscar agua. Inesperadamente, en la silenciosa sala, vi a Hua Rara sentada tranquilamente, con un cigarrillo entre sus finos dedos. La luz parpadeante de la punta se reflejaba en su rostro, titilando en la oscuridad como una lámpara fantasma que no encontraba el camino a casa. Al verme, las comisuras de sus labios se curvaron de inmediato en su habitual sonrisa sarcástica. ¿Y qué si soy ciega? En este mundo de clase alta, el valor lo es todo. Una escoria como tú, que creció en un vertedero, solo debería agachar la cabeza y sostener mis zapatos por el resto de su vida. Mientras decía eso, el cigarrillo rozó ligeramente sus uñas nuevas, adornadas con diamantes rosas que brillaban bajo la tenue luz. Recordé que, hace un tiempo, esos diamantes rosas eran los artículos más buscados en una página de subastas en línea. Su anterior dueño era un alto funcionario, elogiado por la prensa por su perseverancia. Pero ahora, descansaban cuidadosamente en los 10 dedos de su jia.
Bajé la vista y recorrí su cuello con la mirada, donde había una leve marca roja, que no hace falta decir qué era. En un instante, la sonrisa en el rostro de su Giagia se congeló como si alguien le hubiera echado agua helada. Casi saltó de inmediato, con el rostro desencajado por la ira, caminó directamente hacia mí y levantó la mano para tomarme el pulso. ¿Acaso creía haber ganado? ¿Qué se creía que era? Al menos yo tenía poder e influencia, pero ella no era nada. Solo podía vivir a mi sombra el resto de su vida. Nunca dejaría que alguien me abofeteara sin motivo, pero no quería perder el tiempo discutiendo con alguien como ella. Le dije sin rodeos que recordara revisarse regularmente si tenía alguna enfermedad infecciosa. Después de decir eso, volví a mi habitación, cerré la puerta con llave. El sonido de los golpes en la puerta resonó en la noche y rápidamente llamó la atención de los padres de la familia Hua. Antes de que se la llevaran, Hua Rara no olvidó gritar una amenaza: «No te dejaré vivir en paz». Desde ese momento, supe que debía estar más alerta que nunca. Entendía muy bien a Hua Rara, no se dejaba llevar fácilmente por alguien que se aferraba a su debilidad. Mi mirada ese día la asustó y, desde entonces, me convertí en el blanco de su venganza. Le pedí ayuda a Huamin en secreto. Le dije que quería llevármela de aquí por un tiempo, le pedí que buscara un nuevo lugar donde vivir y le dije que no les contara nada a los padres de Hua. Aunque se lo preguntaba, Huamin asintió sin hacer más preguntas. Como era de esperar, justo después de que mi abuela se fuera, descubrí que mi identificación y mi tarjeta de examen habían desaparecido repentinamente. La habitación estaba cerrada con llave desde afuera, y había sirvientes que se turnaban para vigilarme como si fuera un prisionero. Mañana, me había preparado para lo peor. Con la ayuda silenciosa de Huamin, escapé por la ventana. Fue obra de mi padre, quería complacer a Huamin. La voz de Huamin estaba llena de ansiedad mientras agachaba la cabeza. Entiendo que sientas vergüenza por tu familia, pero no te culpo. No es tu culpa. He solicitado permiso para estudiar en casa y pasar todo el tiempo con mi abuela, la única persona que me da tranquilidad en medio de la tormenta. Pensé que mi padre seguiría haciéndome las cosas difíciles, pero durante mucho tiempo no hizo ningún movimiento. Parecía haberse dado por vencido, o mejor dicho, ignorado mi existencia. Pero cuanto más tranquilo estaba, más inquieto me sentía. Todavía recuerdo con claridad el odio en su mirada. Estaba decidida a no dejarme quedarme con el examen de admisión a la universidad. Porque, si otra hija de su familia prometía solo tener el diploma de bachillerato, no sería tan vergonzoso que reprobara el examen. Tras varios días de espera llenos de ansiedad, por fin llegó el momento de presentar el examen. Antes de salir de casa, le dije muchas cosas, recordándole que se cuidara cuando yo no estuviera. Pero justo cuando llegaba a la puerta de la escuela, una persona con uniforme escolar se abalanzó sobre mí, chocó conmigo y me hizo caer al suelo. El fuerte impacto me mareó, pero en medio de eso, escuché un susurro furioso en mi oído. Algo le pasó a tu abuela. Entre un futuro incierto y un ser querido en peligro, ¿cuál elegirías? Me puse de pie, sin tiempo para ver la cara de quien me acababa de apuñalar, me di la vuelta y salí corriendo del colegio. «Oye», gritó una voz aterrorizada detrás de mí. El guardia de seguridad se había dado cuenta de que algo andaba mal. Manten la calma, quizás preguntas en la escuela o lames a la policía. No te precipites. La respiración agitada y pesada me seguía como una sombra. Sabía, entendía lo que decían, pero también me entendía a mí mismo mejor que nadie. No importa lo brillante que sea el futuro, si la persona que amas no está a tu lado, no tiene sentido. En cuanto salí de la escuela, una mano me agarró de repente. Me di la vuelta y me hice una promesa. Estaba bien, la tranquilizó rápidamente. Esta mañana prometió contratar a un grupo de matones para causar problemas, pero afortunadamente anoche escuchó su llamada y la llevó a un lugar seguro con antelación. Al ver que aún no podía estar tranquila, tomó prestado el teléfono para llamarla. Su voz suave y cálida sonó al otro lado de la línea. «Buena chica, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa?» Solo esa frase me alivió el corazón. Prometí volver a la sala de exámenes a tiempo, pero durante los primeros 20 minutos,
Mi mente daba vueltas, incapaz de concentrarme. Solo quería confirmar una cosa, que estaba realmente bien. Así que dejé el bolígrafo, dándome un momento para recuperar la compostura. Solo un minuto, pero en ese breve instante, me invadieron muchísimos recuerdos. Durante los días tormentosos, mi abuela y yo nos mantuvimos unidos y sobrevivimos a las tormentas de la vida. En la destartalada casa de tejas inclinadas, en pleno invierno, la abuela y su nieta se sentaban junto al fuego titilante, compartiendo unas gachas ligeras de verduras con un poco de grasa de cerdo flotando en el fondo. La abuela siempre me daba la mejor parte, pero yo quería que comiera hasta saciarse. Había largas noches con el estómago lleno, sobre todo cuando entré al instituto, la matrícula se convirtió en una pesada carga. En tan solo 3 años, su cabello plateado se ha vuelto blanco como la escarcha. Aún así, aún mantiene una sonrisa en los labios, todavía se queda en la puerta cada tarde, esperándome a casa bajo la suave luz del sol y la brisa de cebolla. Por la noche, siempre deja una pequeña lámpara encendida, suficiente para que estudie con la suave luz. En ese momento, todas las preocupaciones de mi corazón parecieron desaparecer, reemplazadas por una fuerza silenciosa que crecía. Agarré el bolígrafo con firmeza y dediqué toda mi energía al examen. El examen duró 3 días. Cuando terminó el último examen, salí de la escuela y vi a Juamin esperando en la puerta. «¿Qué tal el examen?», preguntó con una sonrisa. «De acuerdo», respondí con la voz suave como la brisa. Charlábamos mientras caminábamos, pero antes de que pudiera relajarme, de repente vi una figura no muy lejos, Juarra. Llevaba un vestido arrugado, tenía los ojos inyectados en sangre y su mirada parecía a punto de arder. Te encontré de nuevo. Su boca se movió sin emitir ningún sonido, pero sus ojos eran como cuchillos afilados que me apuñalaban directamente. Cuando su mirada pasó por encima de Juamin, que estaba de pie junto a mí, su cuerpo tembló de repente, como si una aguja invisible le hubiera atravesado la carne. En ese momento, Juarra parecía alguien que había perdido la voluntad. No sé por lo que ha pasado, pero entiendo que para protegerla y protegerme, no puedo seguir ocultándome. Tengo que acabar con el peligro que amenaza esta vida pacífica. Recuerdo que ayer fue el 18º cumpleaños de Juarra, le dije en voz baja a Juamin. An hizo una pausa, un destello de dolor y vacilación se reflejó en sus ojos. Luego respiró hondo y finalmente habló. Antes del examen, An temía que me preocupara, así que no dijo nada. Había contratado a alguien para que quemara la casa de mi abuela. Afortunadamente, la policía fue alertada a tiempo antes de que pudieran actuar. Esa acción no fue diferente a cruzar la línea final y tocar la vida de alguien. Juarra era el tipo de persona que, una vez que guardaba rencor, no dudaba en usar cualquier medio para vengarse. No necesita una razón. Si alguien la hace infeliz, se convierte inmediatamente en el blanco de su ira. Su desprecio por la dignidad y la vida ajena la convierte en un peligro inimaginable. Juamin y yo nos miramos en silencio. En ese momento, nuestros ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Antes de que Juarra pudiera llevar a cabo otros planes, la demandé por lesiones corporales intencionales. Acababa de cumplir 18 años, y di a conocer todas las pruebas que había recopilado de cada vez que me golpeó, de cada herida que me dejó. Sin embargo, como esas cosas sucedieron hace tanto tiempo, mi cuerpo ya no conservaba rastros para examinarlo. Como resultado, Juarra solo estuvo detenida 3 días y recibió una advertencia. En cuanto la liberaron, volvió a buscarme. Pero antes de que pudiera decir una palabra, recibió una bofetada del cielo. Yang. ¿Estás loca?, gritó, sujetándose las mejillas y mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. ¡Qué sorpresa! Llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso. Extendí la mano y continué con calma, pero no soy tan tonta como ella. Te lo prometo, sé elegir un lugar sin cámaras. Lo hizo a propósito, con la voz llena de indignación. La voz de su era tan aguda como un cuchillo que se clavaba en la carne, desgarrando el aire, haciéndome vibrar la cabeza como si estuviera a punto de estallar. Sin embargo, enseguida, ese grito agrio se convirtió en un grito de dolor. La apreté contra el suelo frío,
Le revolví el pelo lacio y forcejeé con su rostro como si fuera un cadáver, sin dudarlo, clavándole las uñas en las comisuras de los ojos. En ese momento, ya no sabía dónde estaban los límites, no me importaba el bien ni el mal, solo sabía que tenía que agotar todos los meses de paciencia, las heridas invisibles que había dejado al encontrarme. Al principio, todavía se resistía débilmente, pero pronto, toda su fuerza pareció agotarse. Solo podía encogerse, cubrirse el rostro y murmurar palabras de arrepentimiento con voz temblorosa. Se equivocaba al pensar que yo seguía siendo la misma chica débil, la que siempre se dejaba arrodillar y aguantaba, dejando que la atormentaran sin atreverse a hablar. No, ya no era la chica ingenua que era atormentada por otros. En cuanto a ella, una joven que vivía en el lujo, sin conocer el lado oscuro de la vida, ¿cómo podría ser rival para mí, que había experimentado todo tipo de dificultades desde la infancia? Era ridículo que se atreviera a bloquear mi camino sola, creyéndose superior. No podía recordar cuántas veces le di una bofetada, solo sentía que me ardía la mano. Mi cabello recogido también estaba completamente desatado. Aprendí cómo solía insultarme antes. Me acercaba a ella, la agarraba del pelo y le sonreía levemente. Lo prometía, pensó que mientras saboteara mi examen de admisión a la universidad, podría enterrarme bajo su sombra para siempre. Tengo una forma de ajustar mi puntuación. Este examen es solo un pequeño reto para mí. Pero, ¿y ella? Últimamente nadie la ha ayudado, ¿verdad? El vestido que llevaba no era el mismo que la última vez. ¿Qué había pasado? Su rara, sin examen de admisión a la universidad, sin un lugar donde vivir, pronto sus queridos padres la abandonarían. En la oscuridad, se oyeron pasos, la luz de los faros del coche iluminó los ojos húmedos de su rara, brillando un instante. Pero cuando vio claramente que era Juamín, se detuvo de repente, y de inmediato alguien pareció querer desaparecer en la noche. Está oscuro, me temo que no es seguro que vayas sola. Juamín habló en voz baja, me tomó de la mano, sin siquiera mirarla, y luego me acompañó. En cuanto nos dimos la vuelta, Juarrará se abalanzó sobre mí desde atrás, usando toda su fuerza para empujarme con fuerza. Me arruinó la vida y no la dejaré vivir en paz. Gritó con odio, con lágrimas corriendo por su rostro como lluvia, luego se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad al final de la calle. Esa noche, Juarrará volvió a sus andadas, con la intención de quemarnos a mí y a mi abuela prendiendo fuego a la habitación. Pero no sabía que ni siquiera estábamos en la casa. Desde el principio, mi abuela y yo nos quedamos afuera en silencio, esperando verla actuar. En cuanto se vació el primer tanque de gasolina, se oyó el ruido de una patrulla amarilla, arruinando el drama infantil. Juamín ya había llamado a la policía. Cuando escuchó la grabación donde ella contrataba a alguien para hacerme daño, dejó pruebas de inmediato. Incluso conservó el vídeo de la cámara que grabó el ataque fallido de los matones. Esta vez, el delito de intento de asesinato de su en medio del caos quedó probado. Fue arrestada de nuevo, pero a diferencia de las veces anteriores, esta vez su escape no fue fácil. No fue hasta el día siguiente que mis padres adoptivos, el señor y la señora Juá, se enteraron de que Juamín y yo habíamos estado moviendo a Juá dentro y fuera del armario. Inmediatamente, la señora Juá llamó, destrozando por completo la dulce y tierna capa que siempre había llevado. Su voz por teléfono era la de un hombre regañando a un árbol venenoso, señalándonos a Juamín y a mí sin piedad. Nos culpó a gritos por ser crueles, no soportaba ver a Juarrará más hermosa, y luego nos criticó por arrastrar al fango a la hija que la señora Han más amaba. Tras esa acalorada conversación, Juamín y yo colgamos con decisión. La señora Juá también anunció de inmediato que rompíamos toda relación. Sin embargo, la vida está llena de giros inesperados. Poco después, se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la universidad, y fue su padre, el señor Juá, quien siempre había sido callado, quien lo llamó. Su voz estaba llena de sorpresa y emoción. «Jaja, eres increíble. ¿Por qué no me dijiste nada?» Parecía rebosante de alegría. Su enojo por el asunto de su Jiajia, que dañaba la reputación de la familia Su, parecía haberse desvanecido. Parecía haber descubierto una nueva pieza de ajedrez, una pieza lo suficientemente fuerte como para destruir la reputación de la familia.
Pero no dejé que se alegrara mucho. Le ordené que apagara la luz de esperanza que apenas comenzaba a crecer en él. Señor Hua, ¿se ha preguntado alguna vez por qué Hua Jiajia se volvió loca? Guarda muchos secretos que podrían enterrar a la familia Hua. No crea que encerrarla solo solucionará el problema. Deja de soñar. Tras decir eso, colgué. En lo más profundo de mi corazón, sentí una punzada de compasión por Hua Jiajia. Ese año, para alcanzar la cima del poder, Hua Chach no dudó en sacrificarla. Un intercambio cruel y despiadado. Con el paso del tiempo, todos vieron claramente los sinceros sentimientos con los que Hua Jiajia había ayudado a Hua Min, un amor unilateral, silencioso pero firme como un río subterráneo. Ahora, todo se había convertido en polvo. Entre ella y Hua Min, solo quedaba un silencio gélido. Hua Jiajia se había enfermado por culpa de ese hombre, y rápidamente, la había desechado como si fuera un objeto sin valor. De la cima de la gloria al fondo del lodo, todo envuelto en tan solo 2 meses, como un sueño desolado que apenas había brillado y luego desapareció rápidamente. Por eso, cuando dejé a la familia Su Ze ya no tenía energías para causar problemas. Su Jiajia había caído, y no quedaban piezas valiosas en esa partida de ajedrez. Todos comprendían que solo era una niña adoptada por la familia Hua. Lo que él le había dado no era poder, sino una máscara dorada, un poder basado en la ilusión. Una vez que su belleza se desvaneciera y su encanto se desvaneciera, sería inmediatamente desechada como basura. Fue en ese momento de pánico y abandono que su corazón se retorció y se desbordó. Pero a pesar de su odio, no volvió el cuchillo contra quien la empujó por el precipicio, sino que decidió arrastrarnos a Hua Min y a mí con ella, como si fuéramos quienes le hubiéramos robado su destino. Pero esos pensamientos no duraron mucho. Finalmente, tras un largo periodo de detención sin que la familia Hua la rescatara, hizo algo que hizo que toda la ciudad de Pangwang se alzara para denunciar a sus padres adoptivos. Cuando emprendí mi nuevo viaje al norte para matricularme en la escuela, el escándalo de la familia Hua se desvaneció de forma impactante. Fue la hija adoptiva, a quien habían cuidado durante 18 años, quien se alzó para exponerlo todo, con pruebas fehacientes y declaraciones contundentes como cortes transversales. La verdad salió a la luz. La pareja Su usó su fama para ofrecer a niñas inocentes como obsequios a las autoridades, y luego las silenció con dinero y amenazas. Una serie de crímenes se ocultaban tras una falsa apariencia. Al final, Su Ze fue sentenciado a 12 años de prisión como el autor intelectual. La madre de Su y sus cómplices fueron condenados a 7 años de prisión. Las fuerzas que los respaldaban también fueron arrastradas al fango de la ley, una a una. El otrora glorioso imperio de la familia Su se derrumbó de la noche a la mañana, como una torre de arena que se derrumba bajo la lluvia. Hua Min no acudió a rescatarlas, como las pobres niñas de las tierras altas que casi abandonan la escuela por falta de dinero. En los años siguientes, siempre se esforzó por ayudarlas, como una forma de expiar en silencio el pasado de haber estado con los ojos vendados. En cuanto a mí, antes de irme de la ciudad de Ai, fui a ver por última vez a quienes antes llamaban mis padres adoptivos. Aquellos que antes eran arrogantes y tenían una apariencia brillante ahora eran solo 2 personas comunes y corrientes, perdiendo todo su brillo. Su Ze me miró largo rato. Al final, solo dejó escapar un suspiro. Me equivoqué, Xia. Eres quien merece ser nutrida, desde tu carácter hasta tu habilidad, eres mejor que nadie. Luego continuó lentamente. Si ese día, cuando regresaste, hubiera confiado en ti un poco antes, entonces tal vez. Lo interrumpí. Después del examen de admisión a la universidad, me llamó para decirme que volviera. Aún recordaba el propósito de aquella vez. Hua Ze guardó silencio, pero tanto él como yo sabíamos en el fondo que la llamada no era por amor, sino solo por cálculo. Quería usarme como sacrificio sustituto, para ofrecerlo a la otra persona a cambio de un camino hacia el progreso. En realidad, nunca quiso elegir un sucesor. Lo que siempre quiso fue usar a los demás como trampolín para su inagotable ansia de poder. Desafortunadamente, pasaría el resto de su vida tras las rejas. Al salir, sería un criminal destrozado, despreciado por el mundo. Su madre prometió lo contrario,
pero no pudo mantener la compostura. En cuanto me vio, gritó palabras duras. Maldita sea, qué suerte de ser bruja, cruel. Con cada palabra, intentaba lanzarme las palabras más sucias posibles. Me quedé allí sentado, esperando a que se le pasara la ira, y luego le dije con franqueza que pronto iría a la universidad y que no volvería. Cuando ella y yo saliéramos de la cárcel, podrían seguir tonteando. Ella estaba atónita, las palabras que estaba a punto de decir se le atascaron en la garganta. Me miró con el rostro inexpresivo, incapaz de decir nada más. Hasta que me levanté y me alejé, de repente oí un sonido fuerte detrás de mí. I hijamia iris mi hija. Ese grito desgarrador llegó a mis oídos. No me importaba cuánto de arrepentimiento sincero hubiera existido. De hecho, desde el principio, vagamente presentí que podría ser su hijo biológico. Pero estas dos personas, con sus mentiras arraigadas y su crueldad, no son dignas de ser mis padres. Lo que prometieron e hicieron, tarde o temprano alguien tendrá que pagar el precio. Al principio, volví a la casa que me prometieron, no por sentimientos. Solo necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y donde mi abuela pudiera esconderse. Ahora me espera afuera de la puerta. Planeo usar la bonificación del examen y el dinero de la venta de los apuntes para alquilar un pequeño apartamento cerca de la escuela. Después de eso, estudié y trabajé a tiempo parcial, solicité préstamos e intenté conseguir becas. La vida que me esperaba era tan brillante como una mañana de primavera, abierta, tranquila y llena de esperanza. El año que viene, cuando las flores empiecen a florecer, la llevaré a verlas. Comenzará una nueva primavera, suave y cálida. Al pensar en esto, me sentí repentinamente sensible y corrí rápidamente hacia ella, donde me esperaba la luz del sol. El fin. El camino por delante aún es muy largo y hay muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.